Muy buenos días. Gracias a todos por haber llegado aquí, porque estamos aquí frente a esta cruz de clavos, frente a este memorial que se alza para Marisela Escobedo. Esta es su cruz, pero también para muchos otros luchadores sociales y muchas otras víctimas de asesinato, de desaparición forzada y de feminicidio en este país. Estamos todavía viviendo una situación de crisis y por eso el acto de memoria colectiva que estamos realizando hoy tiene mucho sentido para un país como el que estamos viviendo en México. La memoria no es un ejercicio solamente de recordar cosas que pasaron, sino de recordarlas para saber el piso en el que estamos viviendo todavía y poder marcar el rumbo político de nuestras acciones. El asesinato de Marisela Escobedo es un caso no de un feminicidio, sino de por lo menos 2 feminicidios involucrados, donde la principal variante que queda, el principal elemento que queda constantemente es la impunidad. La impunidad de los gobiernos del PRI, que estuvieron, por ejemplo, con Duarte en esta casa de Palacio de Gobierno, reinando en Chihuahua, y que persiste hoy con el gobierno del PAN, que aquí es encabezado el día de hoy todavía por Maru Campos. Entonces, vamos a recordar un poco lo que sucedió aquí. Vamos a después depositar algunas de las flores que tenemos, que cada uno de ustedes puede brindar en memoria de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo fue una luchadora social, pero no porque nació siendo luchadora social, fue una madre que se destrozó cuando en el año de 2008 asesinaron a su hija Rubí. En el asesinato de su hija Rubí, resulta que quien comete el asesinato es la pareja sentimental de Rubí. Ella tenía 16 años cuando la asesinan, y esta pareja sentimental, aunque escapa, es prontamente, más o menos es capturado pronto, gracias al trabajo de Marisela en primer lugar. Cuando lo capturan, él confiesa haber cometido el asesinato por razones de género. Dentro de una pareja se llama feminicidio. Él confiesa haber cometido este feminicidio. Hay un documental en Netflix, lo pueden ver, Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Es destrozador cuando se ve, cuando él oralmente está aceptando haber cometido el juicio, y un momento después los jueces deciden absolverlo. Deciden que desde su punto de vista no hay pruebas, a pesar de su confesión, para poder remitirlo a un proceso penal. Él sale libre. Cuando sale libre, se vincula con grupos de la delincuencia organizada, que uno podría fácilmente plantear la hipótesis a los cuales ya estuviera vinculado, inclusive de manera previa. Él se vincula a estos grupos y Marisela hace una tarea porque se le busque, porque se le encuentre. Después de que se absuelve, se rectifica y se declara que una orden de búsqueda y de captura en su contra, pero él ya está libre, él ya está vinculado a este tipo de grupos. Y las autoridades de ningún orden de gobierno hicieron nada en realidad para poder perseguirlo, por hacer un mínimo acto de justicia. Fue Marisela Escobedo, ella sola, con sus recursos, la que hizo una gira a nivel nacional, la que encabezaba marchas, la que se ponía letreros y buscaba ayuda en cada parte del territorio nacional. Pero a pesar de esto, ningún orden de gobierno jamás hizo lo necesario para hacer la búsqueda de este personaje, sino que fue otra vez Marisela Escobedo la que lo encontró, la que con sus recursos personales de una ciudadana desprotegida, sin una policía, sin nadie, que hizo la investigación necesaria y volvió a encontrar al criminal y señaló dónde se encontraba. Para este momento, Marisela instaló en este territorio, en este punto, un plantón frente al Palacio de Gobierno para protestar por el asesinato impune, por la impunidad del asesinato de su hija Rubí, de este feminicidio. La amenazaron de muerte y ella dijo muy claramente: si me matan, me van a matar aquí, porque yo no voy a dejar de luchar. La placa que estamos viendo justamente de frente es el lugar donde asesinaron a Marisela Escobedo. Aquí, en el año 2010, llegaron y le dispararon un tiro a Marisela Escobedo. Posteriormente,
en el año de 2012, el gobierno, en todos sus noticiarios que tiene controlados, anuncia con bombo y platillo que han encontrado al asesino, un sujeto al que apodan el Wicked. Y el Wicked es remitido a un penal de alta seguridad. No obstante, la familia de Maricela Escobedo, y en específico el hijo de Maricela Escobedo, que estaba aquí en el plantón con ella, dice desde el primer momento: él no fue el asesino de mi mamá, fue Andy Barraza, el hermano de Sergio Barraza. Sergio Barraza fue el asesino de Rubí. Es decir, el hermano de quien asesinó a Rubí fue el que vino con una pistola y le pegó un tiro aquí, frente al Palacio de Gobierno, frente a la policía del estado, frente a las autoridades. Aquí el asesino. Identificaron al asesino, Andy Barraza, y el estado negó que fuera él, negó hacer una investigación, y mantuvieron este circo de que fue el Wicked quien había cometido el asesinato, y lo mantuvieron preso. Al Wicked lo asesinan posteriormente en la cárcel porque se atreve a decir, después de un par de años, a confesar que él no había sido el asesino de Maricela Escobedo. Confiesa esto y lo asesinan en la cárcel. Posteriormente, el gobierno, en un operativo, declara que han asesinado a Andy Barraza, que no lo pudieron detener y que fue muerto en combate. De manera tal que el caso de Maricela Escobedo, luchando por su hija Rubí, permaneció en la impunidad todo el tiempo, porque ninguno de los implicados pisó la cárcel, ni un solo día, porque todos los implicados estuvieron vinculados a grupos de delincuencia organizada que estaban vinculados con quienes estuvieron viviendo en este Palacio de Gobierno, con quienes les dieron impunidad a través de eso y quienes no decidieron mover una sola unidad de investigación para apoyar lo que claramente Maricela logró hacer con sus propios recursos. Si una ciudadana con recursos personales limitados logró llegar con los responsables, obviamente no era imposible que algún orden de gobierno, en este caso el orden estatal, llegara a los responsables, pero tampoco el gobierno federal de Peña Nieto, tampoco el gobierno federal de Felipe Calderón hicieron nada al respecto en su momento frente a todo esto. Este es un caso de impunidad que recordamos el día de hoy, pero que nos llama a la conciencia de lo que sucede, porque es muy triste que en un país como este, donde tenemos antecedentes como estos, no obstante que sabemos el nivel de impunidad al que pueden llegar estos gobiernos, sea otra vez el PAN quien esté gobernando este estado, sea todavía el PRIAN quien mantiene en algunos estados, en varios estados, este orden de impunidad generalizada que lleva a hacer manifestaciones como estas. La Cruz de Clavos, déjenme les digo, la que tenemos aquí enfrente, no es la primera cruz de clavos que se pone aquí en Chihuahua. Antes ya se había puesto una cruz de clavos y el gobierno, en lugar de respetar este acto de memoria, de recordar, de manifestación, la quitó. Vino una noche y la quitó. De manera que los colectivos implicados en la construcción habían amenazado públicamente: si la quitan la vamos a hacer del doble de tamaño. Esta es la cruz de clavos del doble de tamaño. Y la amenaza es: si el gobierno no la vuelve a quitar, la volveremos a construir una y otra y otra y otra vez. Porque el mensaje es: no vamos a olvidar a nuestros muertos. No vamos a olvidar a nuestros desaparecidos. No vamos a olvidar que esta es una situación donde los órdenes de gobierno no han hecho lo necesario, lo mínimamente necesario. Y por tanto, actuamos en consecuencia manifestándonos, recordándonos, haciendo actos donde nos volvemos más conscientes a nivel político y donde ya sabemos que no todos son iguales y que con nuestra acción política podemos hacer diferencias significativas entre lo que pasa. Si alguien más quiere decir algunas palabras para complementar esto, yo quisiera que pudiéramos pronunciarlas, porque es un caso que obviamente nos genera mucha indignación a todos nosotros. Quitáramos Maricela, todos, como haciéndole un acto de honor a ella. Si nos podemos tomar de las manos, por favor. A las 3 decimos Maricela, por favor. 1, 2, 3. ¡Maricela! Justicia. 1, 2, 3. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
¿Alguien más? Ni una más, nunca más. Anteriormente los feminicidios no nada más era de sus parejas sentimentales, sino también eran de los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen mucho que ver, la policía local, los alcaldes, todos ellos están inmiscuidos en las muertes de muchas personas, mujeres que han fallecido, y sobre todo el crimen organizado. Claro, solapados por los mismos prianistas que han gobernado el país, bueno, gobernaban el país, porque afortunadamente nosotros hemos tenido un cambio de conciencia y esperemos ese cambio que realmente se vea para las generaciones que vienen y ni una más que haya de más muertos en este país. Yo, por mi trabajo, tengo el privilegio de trabajar muchos casos de desaparición local, casos de feminicidio, casos de desaparición de migrantes igual. Y algo que siempre me impresiona es la fuerza de la mamá, las madres buscadoras, que siguen luchando, que siguen buscando a sus hijos, a sus familiares, a quien sea, pero sí siguen también con esta amenaza de, a pesar de buscar tan fuerte y en una manera pues solidaria con otras mamás, otras personas, siguen muchas veces sin el respaldo del gobierno. Así que en ese momento sí estamos reconociendo a Marisela Escobedo, pero para mí por lo menos, y me imagino para otras personas, es un momento de reconocer la lucha y el esfuerzo de otras mamás y otros familiares, ¿no?, que siguen en